Hoy día la iglesia celebra a San José. Estamos en el 1 de mayo y la iglesia celebra a San José Obrero. Por eso vamos a fijarnos, aunque sea brevemente y como enunciados, lo que nos dice la Biblia y lo que nos dice expresamente los evangelios acerca de San José. Y para decirlo de entrada, pues es bien poco lo que se dice de San José, y específicamente en los evangelios según San Mateo y según San Lucas. Y además de esto, una particularidad que nos presentan los evangelios es que en estas narraciones cortitas acerca de San José, nunca encontramos a San José expresando una palabra. Es el hombre del silencio. Vamos a ver cómo San Mateo en el primer capítulo, cuando presenta la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, y después de recorrer pues en 3 bloques los antepasados de nuestro Señor, y cada bloque presentando 14 antepasados, en el tercer bloque, ya para terminar, va a decir esto San Mateo: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Es el primer dato que tenemos acerca de San José. De pronto, la Sagrada Escritura, la Biblia, nos presenta a este hombre maravilloso. Jacob engendró a José. Por lo tanto, Jacob es el papá de José. Podríamos decir que es el abuelito de nuestro Señor Jesucristo, de manera legal, porque inmediatamente dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Cristo nace solamente de María, no de José. Lo deja muy claramente expresado San Mateo, porque antes, en todo ese relato de antepasados de nuestro Señor, la palabra que repite una y otra vez a lo largo de esos 3 bloques con 14 generaciones cada uno, San Mateo siempre repite la palabra engendró. Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José. Pero cuando todos esperaban que se dijese Jacob engendró a Jesús, no lo dice. Dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Aquí tenemos, por lo tanto, algo importantísimo. Primero, que José desciende del rey David, porque a lo largo de todo este relato de generaciones aparece el rey David y continúan las generaciones después de David, los descendientes de David. José aparece como uno de sus descendientes. Después aparece claramente que es el esposo de María. Lo dice nada más presentar a San José, el evangelista San Mateo. José, el esposo de María. Y luego dice que Jesús nació de María, pero no dice que José engendró a Jesús. Entonces ya tenemos unos datos de San José, a quien hoy día, 1 de mayo, la iglesia está celebrando con ese calificativo de obrero, San José Obrero. Y luego otros datos acerca de San José que nos presenta San Mateo es que la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Nos centramos en San José. Se nos dice que María estaba desposada con José, y antes de que conviviesen. Entonces, ¿en qué quedamos? Si estaba desposada con José, ¿por qué no vivían juntos? Y es que en esos tiempos
en el mundo judío, dentro de las costumbres y de las normas judías, antes de vivir juntos, estando ya casados, estaba lo que se llamaba los desposorios, que era generalmente un año. Habiéndose ya casados, estando ya casados, se iniciaba el año de desposorio, es decir, cada quien de los esposos seguía viviendo con su familia, pero estaban ya casados. Por eso dice aquí San Mateo, la generación de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba desposada con José. Era ya verdadera esposa. Y antes de que conviviesen, se encontró con que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo. Nos sigue narrando San Mateo que José, su esposo, fíjense cómo insiste en la realidad de su matrimonio. José, su esposo, como era justo, un calificativo que en la Sagrada Escritura significa santo y que a bien pocos protagonistas de la Sagrada Escritura se le da este título. A nuestro Señor Jesucristo, en el libro del Apocalipsis, se le califica como el justo. Aquí a San José, otro al que se le califica también como justo. José, su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. San José ya se ha dado cuenta que la Virgen está embarazada. San José, aparentemente, por lo que nos dice aquí San Mateo, no entiende, pero tampoco piensa mal de la Virgen. Está desconcertado. No quiere exponerla a infamia, porque si San José hubiera dicho que esa criatura no es de él, como eran perfectamente esposos, ya estaban casados, entonces la pena que recaería sobre la Virgen era el de la muerte por lapidación, a pedradas. Entonces, pero San José no entiende y algo intuiría el misterio. Aquí hay un misterio. Y por eso San Mateo nos dice que era justo y que además no quería exponerla a infamia y pensó repudiarla en secreto, es decir, precisamente porque era justo, porque era santo, él decide quedar mal, porque repudiándola en secreto, él quedaba mal. Era como decir, he dejado a una mujer embarazada, no me importa, me voy, la dejo, la abandono, la repudiaba. Él quedaba muy mal, pero la Virgen no era ejecutada con la lapidación. Y estando en estas consideraciones, un ángel se le va a aparecer en sueños. José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebida es obra del Espíritu Santo. José empieza a recibir encargos de Dios a través de sueños. Esto nos hace remontar al Antiguo Testamento, al José del Antiguo Testamento, el José, hijo de Jacob, que nuestro Señor, que Dios le cambió el nombre y le puso Israel, que fue vendido por sus hermanos y que terminó en Egipto, siendo el siguiente en autoridad después del faraón, y que salvó a Egipto y salvó al mundo conocido de entonces de la gran hambruna que vino, y que también recibía en sueños la forma de interpretar diferentes sueños de otras personas, como el mismo faraón. Ahora nos encontramos con José, el esposo de María, el que había sido elegido por Dios para hacer las veces de padre de Jesús aquí en la tierra, recibiendo también en sueños encargo de Dios a través de un ángel. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebida es obra del Espíritu Santo. Y le da un encargo inmediatamente. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús.
Dios a través del ángel está diciendo a José, José, tú le vas a dar el nombre. En otras palabras le estaba diciendo, tú vas a hacer las veces de padre de ese niño. Y no solamente eso, sino mucho más. Porque dar el nombre solamente correspondía al verdadero papá. Dios le estaba diciendo, tú eres el padre, tú tienes que ponerle el nombre. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y además le está revelando que ese niño es Dios, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solamente Dios puede perdonar los pecados, solamente Dios puede salvar los pecados. Y Dios le estaba diciendo a través de un ángel a José que ese niño va a salvar al pueblo de sus pecados. En otras palabras, le estaba diciendo que ese niño era Dios que se había hecho hombre. Este es José. A este hombre escogió Dios. ¿Qué cualidades tendría para que Dios efectivamente le diera tales responsabilidades? Dios mismo le infundió todas esas cualidades. Al despertarse, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. José cumple la voluntad de Dios. José no dice ni una palabra, pero sus actos dicen mucho. Aquí estoy, Señor. He aquí el esclavo del Señor. Podría haber dicho perfectamente José. He aquí que estoy para cumplir tu voluntad, porque inmediatamente recibió a María, su esposa. Y luego, más adelante, nos encontramos con otro momento en el que una vez más San José va a entrar en acción. Cuando se marcharon los magos después de la visita al niño, ya habiendo nacido en Belén, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José, moviéndose en ese ámbito sobrenatural, en ese ámbito de la voluntad de Dios y la obediencia a esa voluntad, y moviéndose en un ambiente como el José del Antiguo Testamento. Los mandatos de Dios a través del sueño y San José reconociendo ese mandato. Y efectivamente, él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. José, otra vez, cumpliendo sin decir una palabra, lo que Dios le estaba pidiendo. Pero va a pasar el tiempo, San José ha tenido que instalarse y empezar de cero en un lugar donde no conocía a nadie, y cuando parece que ya se estaba instalando definitivamente, muere Herodes y nuevamente el ángel del Señor se le apareció en sueños, y esta vez en Egipto, lo cual nos hace recordar nuevamente a José del Antiguo Testamento, que llegó a ser la autoridad más grande inmediatamente después del faraón en Egipto. Y dice aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto ya los que atentaban contra la vida del niño. Y dice San Mateo, se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Aquello que dice tan sencillamente en unas cuantas palabras, en menos de una línea, sin embargo, suponía, por ejemplo, dejar todo lo que ya estaba realizando en Egipto. Coger lo mínimo para un viaje que era no menos de 500 kilómetros en las circunstancias de aquellos tiempos. Y sin embargo, se levantó, tomó al niño y a su madre y regresó a Israel. Este es José. Hoy día la iglesia lo celebra como San José Obrero.
Este es el patrono de la Iglesia Universal. Este es el patrono de nuestra patria, del Perú. No porque la Iglesia en el Perú lo haya designado así, sino porque los mismos gobernantes, los senadores o diputados de aquel momento, que estamos hablando de finales del siglo XIX, 1800 y tanto, lo declararon patrono del Perú. San José, patrono del Perú, patrono de la buena muerte, patrono de los trabajadores, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre trabajador, un hombre justo, pero por encima de todo eso, el esposo de María y el padre de Jesús, el que hizo las veces de padre de Jesús aquí en la tierra. A él invocamos y a él le pedimos su intercesión.